La siguiente conferencia la realizará un maestro de maestros, yo le digo así muy cariñosamente porque es una persona extraordinaria. Creo que es el la tercera ponencia que nos haces en el Congreso. La cuarta, toma la cuarta. Óscar Mateo nos va a hablar de la humanidad extra. ¿De qué va eso? Porque veis que va todo encajando, Nada, aquí se explica por qué sí. La humanidad extra, la sesión. Un fuerte aplauso para Óscar Mateo. Bueno, pues lo primero, darle las gracias a Ferran por la invitación y sobre todo por el esfuerzo de... ¿Se oye bajo? ¿Así? ¿Mejor? ¿Sí? 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 ¿Ahora sí? Venga. Entonces, la cuestión es que... A ver, yo creo que está demasiado fuerte. Están ajustando ahí arriba. ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, la cuestión es que en estos momentos hay que tener valor para además estar en actividades de este tipo y mantenerse activo en este tipo de cosas. Yo por eso le quiero agradecer a Ferran el esfuerzo. Da mucha pena ver la sala así. Yo he visto la sala totalmente atiborrada, con más de 500 personas. Ahora mismo debe haber un tercio de esas personas y es una pena. Pero también os digo que lo que hay aquí es el candil, es el carbón que se mantiene con la brasa. Y es el momento de que la brasa permanezca, porque somos la resistencia. Y tenemos que recuperar la normalidad que nos han robado. Y la vamos a recuperar, la vamos a conseguir. Y estos son semillas que vamos poniendo, que nos vamos intercambiando. Yo llevo una bolsa de semillas, él lleva otra, Artur lleva otra, Waco lleva otra, etc. Y vosotros también tenéis las vuestras. Y entonces se trata de que esas semillas que hay entre todos nosotros las compartamos para hacer otra vez un jardín de esta humanidad. Vale, arrancamos. Voy a haceros un recorrido desde lo más oscuro hasta lo más luminoso, ¿vale? Porque es la historia de estas décadas y porque es lo que estamos viviendo en nuestras propias carnes ahora mismo. Vietnam, 1955-1975, 20 años de guerra completamente absurda. Durante la Primera Guerra Mundial, no sé si sabéis que el 80% de los soldados, se habla de distintas cifras, 60-80% de los soldados no disparaban. No disparaban. Estaban en el frente, estaban en las trincheras, pero no disparaban. Tenían que apalearlos para que dispararan. No estaba en su código el guerrear, el matar a un enemigo, que tampoco entendían por qué habían sido separados de sus familias, llevados al frente, y tenían que matar a alguien que estaba allí enfrente, que al fin y al cabo era un igual que ellos. Entonces, los mandos con las varas les golpeaban, los apaleaban para que dispararan, ¿vale? Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, sí, ya había más violencia, ya estaban mejor programados para ser violentos, pero pasaba algo parecido, es decir, no todos los soldados disparaban, y la mayoría de los que lo hacían, cuando luego les preguntaban, lo hacían en defensa propia, más que para matar, era para defenderse, ¿vale? Nos han ido programando, así hasta llegar a Vietnam. Vietnam fue como un experimento, a ver hasta dónde se puede llegar. Se puede llegar hasta barbaridades como esta. Rociaban con napalm. Veían a los niños, a las mujeres, a los ancianos en las aldeas y desde los helicópteros, pese a todo, rociaban con napalm. Volvían los soldados en un estado de shock traumático enorme. Y el shock traumático era: ¿por qué hice lo que hice? ¿Vale? Ahí tenéis a Kim Phuc, que es esa niña que va desnuda, completamente quemada, ¿vale? Que ahora se dedica a dar conferencias sobre la paz. Y los soldados no entendían por qué habían hecho las barbaridades que habían hecho. Yo he estado 16 años volando en vuelos sin motor, he sido piloto, y he tenido un instructor que vino de Yugoslavia y venía en ese estado de shock traumático, destrozado. Probablemente esa persona no recupere una vida normal jamás, porque veía a la gente debajo de su avión corriendo y tenía orden de disparar, y tenía que disparar misiles,
y un instante después no quedaba absolutamente nada en el suelo, ¿vale? Entonces esa persona se ha quedado completamente marcada. Esto es para lo que nos programan para ser animales, para ser verdaderas bestias humanas, para que en una empresa lo que importen sean los objetivos y no las personas que tienes a tu cargo, para que la sociedad cumpla unas órdenes que dictan unos terceros, aunque esas órdenes vayan en contra de la propia sociedad. Lo estamos viviendo. Vale, pues llega Stanley Milgram. Este señor que le veis ahí en la Universidad de Yale es una persona que va a Estados Unidos, de padres húngaros y madre rumana, y es un psicólogo social muy importante. Y se le ocurre hacer un experimento porque están asombrados con la obediencia ciega. Es decir, obedecer por obedecer, aunque lo que me pidan que haga sea un disparate. Y entonces se le ocurre diseñar un experimento que se llamó Obediencia a la Autoridad. Os recomiendo el libro, no tiene desperdicio. Es un libro de no demasiadas páginas, es un libro técnico, pero es un libro que se entiende demasiado bien. Tanto es así que cuando él hace la investigación fue durísimamente criticado, porque sacudió la moral de la sociedad en aquellos tiempos. Os hablo de los años 70 y 80, ¿vale? Yo estaba estudiando la carrera cuando todavía resonaban los efectos del estudio que había hecho Stanley Milgram en los años 70. ¿En qué consistió el experimento? El experimento no podía ser más sencillo. Os pongo el texto ahí, pero os lo voy a explicar. Ahí tenéis arriba lo que llamamos el sujeto experimental y que viene a ser la autoridad. Ese era una persona con una bata blanca de la Universidad de Yale que da una serie de instrucciones. ¿A quién? A este sujeto, que era el verdadero sujeto experimental. Eran voluntarios pagados. Oiga, ¿usted quiere participar en un experimento? Sí, le voy a pagar tantos dólares la hora. Fenomenal. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues mire, usted lo que va a hacer es que delante tiene una consola con 30 botones. Esos 30 botones tienen voltios de 15 en 15. Empezaban creo que en 25, ¿vale? De 25 hasta 450. Esos eran los 30 botones, ¿vale? Y aquí va a haber otro sujeto experimental que era falso, era un actor, que lo que tiene que hacer es una prueba de memoria. Usted le va a dictar una serie de palabras, unas listas de palabras que yo le voy a facilitar. Esas listas cada vez van a ser más largas y más complejas. Si falla, le va usted a aplicar una descarga eléctrica de uno de esos botones. Y cuanto más falle, la descarga debe ser mayor. Esa era la instrucción. Vale. Lógicamente, las listas eran imposibles de memorizar, como os podéis imaginar, y le decían a este sujeto experimental que era para ver el efecto del castigo en la memoria de las personas, y que eso luego se iba a llevar las investigaciones a las universidades y a los colegios. La gente se prestaba. Bueno, debo deciros que pasaron miles de personas por esta investigación, que empezaron haciéndolo en Estados Unidos y terminaron recorriendo el mundo haciendo el experimento, porque se quedaron asombrados. ¿Qué pasó? Al llegar a los 120 voltios, el que hacía como que estaba haciendo una prueba de memoria, empezaba a dar gritos de dolor. Además, los interruptores tenían mensajes del tipo: puede quemar, puede causar un paro cardíaco, causa la muerte. Es decir, no eran botones solo con números de voltios y ya está. No, había mensajes en esos botones. Y además probaron un montón de posibilidades, con el sujeto en la misma sala, detrás de una mampara en otra sala. Hicieron todo tipo de pruebas para ver si eso afectaba la sensibilidad del que aplicaba esas descargas, del que obedecía al instructor del experimentador, porque el experimentador, cuando el otro titubeaba, lo único que decía era una frase neutra. Decía: el experimento requiere que usted continúe. Solo eso, nada más. Si el otro seguía titubeando, tenían la instrucción de hacerlo 3 veces. El experimento requiere que usted continúe. Y si el otro seguía titubeando, una 3.ª vez. Y si ya paraban con el experimento. Bueno. Ahí tenéis, el experimento requiere que usted continúe. Bueno, estos son los resultados.
son aterradores, aterradores. Porque uno pensaría, no, yo no me prestaría a hacer eso. Bueno, habría que verte ahí qué es lo que hacías. El 63% de los sujetos, que fueron miles, llegaron hasta el final. Incluso aunque el actor parecía que ya estaba achicharrado y estaba muerto. Eso sí, quedaban hechos despojos humanos. Muchos de ellos luego tenían que pasar por sesiones de terapia para calmarlos, para que entendieran lo que había ocurrido y para que no se asustaran y se horrorizaran con lo que habían hecho. Estaban en la misma situación que los soldados. Eso es lo que se quería investigar. Estaban en la misma situación que los soldados, que rociaban de napalm poblaciones enteras, viendo a los niños, viendo a los ancianos, viendo a las mujeres. Obediencia a la autoridad. Obediencia a la autoridad. Vamos a jugar ahora a otra cosa. Pero bueno, fijaros que mientras que el sujeto obedece, deja de funcionar el dictado de la conciencia. ¿Qué hace el sujeto realmente? Como hay una autoridad que me dice lo que tengo que hacer, delego la responsabilidad de las consecuencias en esa autoridad. Es terrible, porque tú es como si te desconectaras. No, yo soy un instrumento, poco menos que yo soy una parte de esa consola. Y lo que tengo que hacer es obedecer a esa autoridad, porque la autoridad es la que sabe. Estoy en una universidad, lleva una bata blanca, ya se justifica todo. Voy a ser malo. Y aquí puede haber gente que está jugando a esto. Y lo digo con todo el respeto para vosotros, ¿vale? Porque es muy complicado estar ahí, ¿vale? Yo a veces peco de díscolo profesionalmente y no he crecido más profesionalmente porque soy totalmente incorrecto en un sentido político, porque cuestiono la autoridad. No sé si lo pilláis. Yo creo que está fácil, os lo he puesto fácil. Vale. Esto está investigadísimo. Himmler probablemente tuvo más poder que el Reich, que Hitler. ¿Vale? Fijaros lo que dice, la mejor arma política es el terror. La crueldad impone respeto. Los hombres podrán odiarnos, pero no queremos su cariño, queremos su miedo. Fijaros, Goebbels, mantener siempre alimentado el miedo en la población. Y era el experto en comunicación del nazismo, Goebbels. Interesantísimo el personaje, buscad información, os podéis quedar asombrados, ¿vale? ¿Pensáis que ha cambiado algo? No ha cambiado nada, lo que han hecho es aprender y aplicar lo que aprendieron. ¿Sabéis que en la Segunda Guerra Mundial, porque son siempre lo mismo, los Panzer alemanes llevaban motores Ford? ¿Sabíais eso? Pues es interesante que lo sepáis, porque al final son los mismos los que financian y los que ganan dividiéndonos y haciendo que nos destrocemos entre nosotros. Follow the money, sigue el dinero y encontrarás el agujero del conejo y entenderás lo que está detrás, ¿vale? De cualquier movimiento, independentismo, cualquier cosa, sigue el dinero y verás la verdad que te ocultan sistemáticamente porque no interesa. Lógico, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando tú estás en una situación de miedo? Y esta es una parte que a mí me interesa muchísimo compartir con vosotros y que la entendáis. Y además es muy curioso, porque cuando te hablan de onda cerebral, te hablan hasta beta, pero no te hablan de gamma. Como siempre, damos la información a medias. Te cuento hasta donde interesa. Y más allá, no, porque te puedes enterar de cosas. Los niños, hasta los antes de los iPad, los móviles y todas estas historias, que son falsa tecnología, que te hacen cada vez más dependiente y un poquito más tonto, hasta los 7 años solamente manifestaban onda alfa. La onda alfa es cuando estás intuitivo, cuando estás relajado. Y tu cerebro funciona con toda su capacidad y está en modo apertura. No solo funciona con toda la capacidad, sino que además lo que hace es que te pone todas tus facultades cognitivas a disposición. Más memoria,
más aprendizaje, más creatividad, más intuición. Onda alfa, onda alfa. La persona ahí está relajada. Ahora los niños, los trenes de onda alfa, dejan de tenerlos a los 4 y 5 años. Antes de los iPad, los iPhone y todas estas historias, los adolescentes tenían ciclos de onda alfa hasta los 12 años, que se produce un segundo corte. A los 7 años se producía lo que se llama una poda sináptica. Las neuronas estaban interconectadas masivamente entre sí. A los 7 años, cuando desaparecen las ondas alfa, el cerebro dice, todas estas funciones no las está usando, y corta esas sinapsis, esas conexiones nerviosas. Y la segunda poda sináptica la hacía a los 12 años, que es cuando desaparece la onda alfa. Ojo, fijaros lo horrible de la afirmación, porque entra la onda beta. La onda beta es lo que consideramos la vigilia. Se supone que ahora, la mayoría de los que estamos aquí, estamos en beta, y seguramente tendremos algunos trenes de ondas alfa, gracias a Dios. La onda beta es la onda del sistema programado. Ahí es donde está la Matrix, al 100%. Y la Matrix, a medida que te adentras en una onda cerebral de mayor frecuencia, te va llevando a más y más Matrix. Porque, ¿qué es gamma? Gamma son los estados de miedo, los estados de pánico. ¿Por qué toda esta gente que te quiere siempre en el miedo? Crisis económica, amenaza terrorista, calentamiento global. Un bicho que no se ha podido separar, no se ha podido aislar, no se ha podido analizar. Te están hablando de matemática, de una simulación, no es real. Por mucha porquería que se empeñen en ponernos en la boca y vaya usted a saber lo que nos están inoculando, ¿vale? Es ficción, es todo manipulación. Lo digo así de claro y de llano y de directo, y el que todavía no se haya enterado es porque no quiere verlo, no porque la información no esté a vuestra disposición. ¿Cuál es la onda gamma? La del miedo, la del pánico. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro está en gamma, lo que hace es que cierra todo el sistema cognitivo. Es como si vieras el mundo a través de una tronera, donde todo queda hiperenfocado. ¿Sabéis con qué capacidad trabajas tú cuando estás en gamma? El 10%. El 10%. Son esas situaciones en las que dices, no se me ocurrió, no me acordé de ese dato, joder, estaba tan confundido que fui incapaz de responder, y ahora se te ocurren todas las respuestas, porque ya no estás en gamma, estás en beta o incluso en alfa. En alfa no te tumba nadie, porque no te tienes ni que enfrentar. En gamma vas recibiendo palos por todas partes, y ahí te quieren, en gamma. Imagínate una reunión de directivos. Esa reunión de directivos los tienes a todos estresados, bajo presión, están todos en gamma. ¿Qué eficiencia puede haber ahí? Ninguna. Ninguna. Solo un 10%. Son borregos, siguiendo las indicaciones de los demás arriba. Cuanto más los presiones, más fácilmente son de manipular. Es muy curioso, porque personas que tengan muchos estudios son mejor programables. Y dices tú, no puede ser que tenga tantos estudios y me esté diciendo esto. Es que está perfectamente programado. Está perfectamente programado. Está sosteniendo la Matrix. Lleva décadas preparándose y trabajando para sostener la Matrix. Por eso se resiste a que la Matrix se derrumbe. Y va a ser el primer defensor de la Matrix. ¿Vale? Por eso te quieren en gamma, porque eres un inútil. Eres un pelele, mientras estás vibrando ahí. Por eso, salid del miedo ya, ya. Educación programática es evidentemente el siguiente sistema de manipulación brutal. Apréndete de memoria lo que yo te diga, porque lo que yo te diga es la verdad, punto número 1. Y grábatela. Y te voy a evaluar conforme a cuanto mejor te grabes eso, mejor nota vas a obtener, mejor resultado te voy a dar. El 10 te lo has grabado perfecto, ya está, lo llevas tatuado en el lóbulo frontal, maravilloso. Este tío piensa, es peligroso, cuidado, cuidado, es problemático,
es un alumno conflictivo. No quieren gente brillante. No les interesa la gente brillante. Porque es problemática. Porque lo cuestiona todo. Un país con una insolación como la que tiene España y no producimos energía solar y estamos comprando energía nuclear a Francia. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Como eso, miles de ejemplos, ¿vale? Todos los molinos que nos han puesto y los ves la mitad del tiempo parados. ¿No era para abaratar la electricidad? ¿Qué está pasando con la electricidad ahora? Todo es un sinsentido. Todo es un sinsentido. De acuerdo que es más cómodo estar en gamma, ¿eh? Estás en gamma, estás así, y estás bloqueado, y no piensas, y ahí te las den por todos lados. Esa es la parte cómoda. Esa es la parte cómoda, ¿vale? Es la parte cómoda. Vale, bueno, habría muchísimo que hablar, pero quiero seguir avanzando, porque quiero que aprovechemos el tiempo al máximo. Vale, quiero que veáis eso de ahí. Psicoingeniería social. Están haciendo psicoingeniería social. El edificio que veis aquí a la derecha, si habéis estado por ahí, yo sí he estado por ahí, es el Instituto Tavistock de Londres. Además, yo he tenido profesores que venían de ahí, impresionante. Lo que podían saber estas personas, descomunal. Uno de ellos, además, prologó uno de mis libros, que para mí fue algo importante. Y una persona que venía de formarse ahí, no quiero ni contaros lo que saben, de todos nosotros, y de cómo actuamos, y de cómo procedemos, y de cómo funcionamos. El instituto no es pequeño, ¿eh? Un edificio inmenso. Hay muchísimo dinero detrás. ¿Por qué? Pues porque les interesa. Les interesa. Porque lo que están haciendo ahora, si no se sabe todo eso, no lo pueden montar. No hay gobiernos. ¿No os dais cuenta que todos los gobiernos del mundo ahora están unificados en la misma agenda? ¿Quién escribe esa agenda? ¿Quién escribe esa agenda? ¿Quién domina el mundo entonces? ¿Vale? Porque están siendo todos peleles de alguien. ¿Quién es ese alguien? Quien sea, pero hay alguien ahí, hay alguien ahí. Ahí está el origen de todo. Ahí está el origen. Y también lo que persiguen realmente. Vale, y esto es la Universidad de Stanford. Es la universidad americana más importante con fondos militares. Y esto no significa que todos los militares sean malotes. Cuidado, cuidado que no es así. Hay una parte positiva y hay una parte negativa. Si todavía no te has enterado, estamos en guerra. Estamos en una guerra salvaje entre una facción positiva y una facción negativa. Y es importante que tú tomes partido de una puñetera vez, ¿vale? Si eres una brasita que mantiene la llama encendida de la esperanza, tienes que tomar partido. Y es necesario que avives tu brasa y que avives tu llama. Lo necesitamos, más que nunca, más que nunca. Esto va a durar poco. Pero luego, los que no hayan encendido su llama se van a arrepentir de no haberlo hecho, porque luego va a ser tarde. El momento es ahora. Cuando hay que echarle narices es ahora, no después, cuando ya esté todo el pescado vendido, cuando ya hayamos pasado a la siguiente fase. Y va a haber mucha gente que necesite ayuda, porque va a haber mucho traumatizado por lo que hizo, y mucho traumatizado por las consecuencias atroces que las vamos a ir viendo, ¿vale? Y mucho traumatizado por toda la verdad que va a salir. ¿Sabéis lo que significa Apocalipsis? La revelación de la verdad. ¿Qué es eso? Que cuando sepas la verdad, te va a costar mucho, mucho trabajo digerirla, porque es atroz. Es atroz, es un mundo cárcel. Y los carceleros han hecho barbaridades con nosotros. Cuando sepas las barbaridades, te vas a pasar un mal rato. Y eso es el Apocalipsis. Y vas a tener que aprender a perdonar. Y vas a tener que centrarte. Y vas a tener que buscar la pureza y la sanidad y la santidad dentro de ti. Porque fuera te va a parecer un espanto todo lo que nos rodea. ¿Vale? Bueno, si veis ponencias de estas de otros años, estábamos contando lo que iba a suceder. Lo que iba a suceder ya se estaba diciendo ahí, porque se veía venir. Si queréis profundizar en estos temas, que son, pues eso, oceánicos, como tantos de los temas que se están presentando aquí hoy, está Naomi Klein. Tiene un libro, esta es una periodista, que le echa unas narices tremendas, claro, está amenazadísima, etcétera, etcétera. La doctrina del shock. La doctrina del shock. Una maravilla, un verdadero manual de acción
de estos psicópatas políticos que dicen administrarnos, ¿vale? Y una bestia parda, lingüista, filósofo, un hombre admirable, con una inteligencia y una lucidez que ya quisiera yo tener la mitad, Noam Chomsky. Cualquier cosa que leáis de él es una verdadera delicia y extraordinariamente esclarecedor de lo que te hacen y de cómo te lo hacen. Bueno, seguimos avanzando. ¿Quién tiene el poder entonces en toda esta situación? ¿De qué depende que esta situación acabe como el rosario de la aurora o acabe bien? A ver si te enteras de una puñetera vez. Bien, vamos a el tema que Ferran me pidió. La ascensión, Óscar, la ascensión. Vale, no hay ascensión si no hay despertar. Si tú estás en el sofá de casa con el mando a distancia en tu vida, no hay ascensión, no hay despertar, no hay nada. Es una vida tirada a la basura. Es una reencarnación que ha valido de muy poco. Tu alma no ha avanzado ni un milímetro. Te han regalado la existencia. No te han regalado la vida, te han regalado la existencia. Si eres infinito. Y lo que no dejes resuelto ahora, vas a tener que volver y resolverlo desde el mismo lugar donde lo dejaste. ¿Por qué posponerlo? ¿Por qué posponerlo? No hay mejor despertador que el dolor. Que la vida te sacuda. Da gracias. Hay un dicho de los sufís que me encanta. Me encanta. Cuando me lo soltaron a mí dije, Dios, me crujió. Pero dije, tienes razón. Con perdón a la persona que me lo decía, qué cabrón eres. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto más te estruje la vida, va a sacar lo mejor de ti. Lo que sea que lleves dentro. Tu esencia, cuando te expriman, va a salir a relucir. Si es una esencia de birria, pues va a salir una birria. Y para eso tú tendrás que mirarte y decir, ostras, debería crecer igual, ¿no? ¿O qué? Y si hay una esencia poderosa, pues va a salir esa esencia poderosa. ¿Cuándo sale? Cuando pasas problemitas gordos, muy gordos o tremendos. Es el mejor momento de tu vida. Si estás en modo spa, aprendes poco. Aprendes muy poco y despiertas menos. Así que agradecer cuando os vaya mal, porque ahí está el quid de la cuestión para vuestro arranque y para que salga lo mejor de vosotros. Bueno, etapas del despertar. Bueno, ahí tenéis un porcentaje cada vez menor de la población, pero todavía hay un porcentaje importante que está en estado de latencia. Bueno, el estado de latencia podríamos decir que son personas que están dormidas, que dan por bueno todo lo que ven a su alrededor, todo lo que les cuentan, todo lo que les dicen, todo lo que sucede, les parece bien. Y creen que además es verdad. Son inocentes y son ignorantes. ¿Vale? Y están más o menos a gusto. No quieren asumir responsabilidad. Delegan responsabilidad en el otro, en la autoridad. No, es que la OMS dice. No, es que los gobiernos dicen. No, es que Sanidad dice. No, es que no sé quién dice. Y ya con eso sus conciencias se quedan tranquilas. Bueno, vale. ¿Se puede hacer algo con ellos? No, son sagrados. Es que no les toques. Oyes que no, que les dejes en paz. Que tienen su proceso, tienen su camino. Que el clic de su despertar seguramente no está debajo de tu dedo. No lo toques. No lo toques. ¿Que escuece? ¿Que duele? Sí, pero tienes que respetar. Tienes que respetar. El despertar de cada uno no sabemos qué momento va a ser. A lo mejor ni siquiera es en esta vida. ¿Vale? Bueno, hay que respetarlo. Es duro, durísimo. Oye, es que todos mis familiares, como tú hay muchos. Como tú hay muchos, lamentablemente. ¿Vale? Bueno. Siguiente, confusión. Ahí ha empezado la cosa. Ahí ya empieza la cosa. Me cago en la leche. Es que yo creo que... Es que esto no me convence, es que esto no encaja, es que esto no cuadra, es que esto no es como me dicen. Yo creo que algo no está bien aquí. Y empieza una fase de confusión. Muchas veces se expresa en forma de irritación. La persona se cabrea. Sale una parte de agresividad. ¿Por qué? Natural, ¿te han estafado? ¿Cómo no te vas a cabrear? Coño, mira el bolsillo como me lo han dejado. Es que me lo ha vaciado todo, claro.
¿Y estás cabreado? Normal. ¿Te irritas? Bien. La cosa empieza a ponerse bien. Con ese ya se puede empezar a hablar algo, poco, pero algo. Ya le puedes soltar así alguna miguita para que no se pierda por el camino. El que despierta está removido hasta el tuétano y empieza una fase muy atormentada, porque empieza a hacerse preguntas, empieza a cuestionarlo todo, empieza a pasarlo mal y deja de apuntar con el dedo. Está en una fase interior, igual que la segunda fase es una fase exterior, de cabreo, de buscar a los malos y perseguirlos e insultarlos y enfrentarse y me voy a no sé qué manifestación que tal y voy con la pancarta más agresiva que haya. En la tercera a lo mejor no vas ni a manifestarte, te quedas en casa muy arrugado y dices tú, joder, pero ¿quién se me ocurrió venir aquí? ¿Cómo pude escoger una reencarnación en esta bolita de salvajes? O sea, pero ¿quién coño me engañó allí arriba? ¿O cómo pude yo voluntariamente decir, yo bajo? ¿Cómo nadie me dio una colleja? Joder, tú no eres amigo mío, haberme dado una colleja y haberme dicho, no bajes, tonto, que no sabes a dónde vas. Pues es una etapa bastante jorobada. Bien, ¿qué pasa a partir de ahí? La persona entra en una etapa de búsqueda incesante. Aquí más de 2 y de 3 personas están ya en esa fase. Buscando respuestas. Quiero saber. Y el problema está en que cuanto más indagas, la pregunta es más gorda. Y luego, otro problema, es que al principio buscas información, luego la información te persigue. Y entonces dices tú, ¿qué ha pasado? Estoy abrumado de vídeos, de mensajes, de gente que aparece, de congresos, de libros, No doy abasto. Les oyes que, no doy abasto, es que ya no puedo leer más. Tengo 10 libros en la mesilla y tú me acabas de recomendar 3 más. ¿Quieres torturarme? ¿Me quieres destrozar? Esto no es despertar, esto es morirse. Que sí, hombre, que sí, que no pasa nada, tira para adelante. Que otros como tú también han sobrevivido. Y está muy bien, esta es una etapa preciosa. Y luego viene cuando aparece el maestro, ¿vale? Cuando ya empiezas a elegir de todo el mapa, de todo el buffet de comidas que te ponen ahí, dices, me voy a tomar esto, que me apetece más que aquello, lo otro, o no sé qué más. Y ese maestro puede ser, pues, cualquier ruta iniciática. Puede ser el Zen, puede ser el budismo, el yoga, puede ser 1000 cosas, la PNL, pueden ser cursos de crecimiento personal. Vaya usted a saber el formato que coge eso. Hasta que se produce la iniciación, que es cuando la persona elige un camino que seguir. Porque también os debo decir una cosa, aquí se pierde mucha gente, muchísima. No, yo he estudiado taoísmo por 17 años y tal, y luego me fui al Tíbet y estuve en la India en 4 ashram y no sé qué y no sé cuál, y luego... A ver, ¿en qué has avanzado? O sea, a ver, espera, ¿qué ha cambiado en ti? ¿En qué has mejorado? Porque ahí está la chicha, ahí es lo que interesa. Si sigues con relaciones hechas polvo, si sigues malviviendo porque tu economía no fluye, si tu vida es un asco, por muchas iniciaciones que hayas hecho, ninguna te ha tocado. Porque no has mejorado nada. Cuando tú empiezas un camino y empiezas a recorrerlo hasta agotar al caballo en el que galopas, porque no es ir a un picadero, me subo a este 3 minutos, me bajo, me subo a otros 5 minutos, me bajo, me subo a otros 7 minutos y me bajo. ¿Ha salido el picadero? No, pero he estado toda la tarde montando a caballo. No, súbete a un caballo, me da igual, cualquiera, y sal y galopa, y déjate el culo morado. Ahora ve, ¿qué? Oh, hostia, qué impresión, qué fuerza tiene ese bicho, cómo respira, fuimos uno, sentí el aire, pensé que me iba a caer, pero no me caí, y me hice un reuso. Eso es montar a caballo. Eso es subirte a una ruta iniciática y agotarla. Joder, lo que he descubierto, me ha crujido, no te lo puedo ni explicar, y eres puro llanto, porque lo que te ha ocurrido es inefable. Eso te cambia. Eso va a traer abundancia a tu vida, cambios en tu vida, muy duros a veces, pero es el precio de que el universo te recoloca donde te tocaba estar. No donde estabas, porque no eras tú. Eras tú descafeinado, eras tú muy tibio. No, la vida te quiere a tope, porque para eso te la han regalado.
no para que estés al 10%. Al 10%, en gamma, toda la vida. Vale. El adepto luego va a empezar a ofrecer. Pues mira, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué? Y es muy respetuoso. El adepto suele ser muy respetuoso. No es un maestro, no es un maestro, es otra cosa. Es un compañero de viaje que te ve y te ve con ternura. Y te ve y reconoce en qué etapa del camino estás. Y si puede, se pone a tu lado. Y si puede, te coge de la mano. Y si puede, te coge del brazo. Y te acompaña un poco en el camino, para luego volver a soltarte. Porque es un camino que se recorre en soledad. ¿Vale? Y luego están todos estos, que bueno, daría para hablar de ellos un montón, ¿vale? Porque todos ellos son una pasada. Y de hecho ahí hay muchos que son inmortales. Me encanta meteros la cuña ahí cada vez que puedo, ¿vale? La inmortalidad no es una ficción, no es una leyenda, pero quieren que no lo sepas. No te hablan sobre el tema de la muerte porque quieren que no lo sepas. No te hablan del tema de los ovnis porque no quieren que lo sepas. No te hablan de las posibilidades que se despiertan en una persona, que despierta y recorre el camino, porque no les interesa, porque te hacen invencible. No les interesa que sepas eso. Y los que hablan de eso se los cargan. Arturo os lo decía. Mira, este investigador se pone a hablar, se lo cargan. ¿Vale? Maestros que les hacen la vida imposible, claro, porque están enseñando la ruta. Y entonces van a por ellos. Akenatón iluminó a 3.000 personas, que se sepa, y fueron a matarlo, fueron a envenenarlo, y tuvo que desaparecer, porque iban a saco por él y a por toda su familia. Es uno de los inmortales, Akenatón. Está ahí, está entre nosotros, son los maestros ascendidos. ¿Qué es un maestro ascendido? Lo mismo que vas a ser tú en algún momento, no sé en qué puñetera reencarnación. Tú vas a ser eso. Porque la evolución humana te lleva ahí. Eso es un humano extra. No es alguien excepcional, distinto a ti. El potencial está dentro de ti, aunque ahora no te lo creas. Y lo veas imposible, no lo es. No lo es. Eva antes decía, fíjate que Jesús nos dijo, ese potencial está en todos vosotros. Lo que pasa es que no te lo crees. Como no te lo crees, no existe ese potencial. Lo han conseguido, te han programado fenomenal. Es que te han programado de PM, pero de PM. Vale, seguimos. Quiero irme aquí. ¿Qué es lo que despierta? Evidentemente lo que despierta es la consciencia. Y la consciencia se estructura en octavas. Son las dimensiones de la consciencia. Cuando hablamos de dimensiones, no es de 3D, de 4D, de 5D, físicas o matemáticas. Hablamos de dimensiones de la consciencia y son octavas. Y nos pasa como con tantas cosas, nos lo han contado mal. Realmente son octavas, sí, es verdad, hay 8 tonos puros, pero verdaderamente hay 12 tonos, porque hay 5 semitonos, que eso no te lo han contado y no has reparado en eso. Y hay momentos evolutivos en que estás en el semitono, y son momentos extraordinariamente cabrones. No encajas en nada, porque no estás ni en el tono de antes ni en el siguiente. Y estás descolocado de narices. Pues procura acelerar para subir al siguiente tono, y ahí tendrás un remanso de encontrarte medio bien. Si no, vas a estar en un semitono, y vas a estar discordante. ¿Con respecto a qué? A todo lo que te rodee. Da igual quién tengas al lado. Y vas a estar incómodo, y vas a estar irritado, y vas a estar raro, y no te vas a encontrar. Es que estás transitando entre tonos, ¿vale? Estás transitando entre tonos, y se puede subir y se puede bajar, cuidado, cuidado. Y ahora quieren que no subamos, y quieren que bajemos, porque no les interesa, estamos en la 3D de conciencia. Es que vamos a pasar a la 5D. El universo no se suele saltar ningún paso. No pasa de mariposa a crisálida, ya está. Y de crisálida, no se salta ningún paso. Y si tú aceleras el paso de la crisálida y le abres el capullo, matas a la mariposa. ¿Por qué saltar de 3D a 5D? ¿De qué va eso? Vamos a la 4D. La 4D es una sociedad cooperativa, es una sociedad de confianza, es una sociedad de progreso. La humanidad, si entra en 4D, va a dar tal pelotazo para adelante que cuando recordemos esto nos vamos a quedar horrorizados. Y vamos a decir, pero ¿cómo pudimos estar en ese estado de salvajismo tanto tiempo? ¿Cómo pudimos estar engañados tanto tiempo? Deja la 5D en paz. Deja la 5D en paz. Ojalá pronto lleguemos ahí.
La 5D es una pasada, son cuerpos de plasma, es todo energía, es todo luz. Son cosas que no te puedes ni imaginar, son los cuerpos arcoíris. Esa tradición de humanos que ponen sus manos en la roca y la ablandan y dejan la mano grabada en la roca, porque son cuerpos de plasma. No sé si habéis oído hablar de esa tradición, buscad información, os voy dejando hilos. Buscad, hay mucho, muy interesante por ahí. Bueno, ahí tenemos las octavas de la conciencia, no puedo entrar más a saco. Vamos hacia la maestría, hay 4 momentos donde a lo mejor os veis reflejados aquí. El primer momento es el del guerrero. Es un poco esa fase de irritación, es un poco esa fase cuando tú empiezas a atisbar la verdad y te cabreas, y te dan ganas de ir dando puñetazos en la mesa. Yo hoy me pongo un poco guerrero, porque quiero sacudiros, me interesa sacudiros. Si os tuvieran mano a mano, os ibais a enterar. Salíais con dolor de cabeza seguro, pero cuestionándoos hasta los calzoncillos que os habéis puesto hoy y las braguitas también, ¿vale? Porque esa es mi función, sacudiros, no dejaros en paz, machacaros la conciencia, que os vayáis de aquí cabreaos o encantaos, pero no indiferentes. Esa es mi misión, guerrero. Ahora a saco, cuchillo entre los dientes. Grabaré haré el vídeo de esto para que me lo censuren a continuación, me da igual, buscaré alternativas y ya lo pondré de otra forma. Y ya está, hay que seguir de alguna forma engañándolos, ¿no? Pero bueno, ganaremos. Siguiente etapa, el mercader. Primero es el guerrero, porque todavía está muy polarizado, buenos, malos, positivo, negativo, luz, oscuridad. El mercader ya entiende que es algo más que la dualidad, que realmente es una trinidad, porque hay una parte integradora de la dualidad, y entonces empieza a negociar con lo bueno y con lo malo, y empieza a negociar con todo en la vida, con la vejez, con la juventud, con la sexualidad, con la pérdida de la libido, con todo, empieza a negociar con todo eso, y empieza a gestionarlo, y empieza a aceptar unas partes y a rechazar otras, pero ya está mercadeando, ya está manipulando la realidad y manipulando su realidad interior. Es una etapa súper interesante y preciosa. Siguiente, nos vamos al soberano, que es cuando ya empieza a manifestarse la maestría, cuando la persona empieza a crear su propia realidad. Todo le empieza a ir bien, todo le empieza a salir, empieza a crear líneas de tiempo de realmente hacia dónde quiere ir y empieza a gestionarlas y empieza a conseguir esos objetivos sin dilación. El soberano. Personas maravillosas y que se han vencido a sí mismas, se autogestionan, no se dejan dominar ni por las emociones ni por las circunstancias exteriores. Extraordinario. Y esto se lo dedico a Lucía, que me acompaña. Y ahí tenemos a la sacerdotisa. ¿Qué es lo más? Es el sacerdocio. Es cuando la divinidad se expresa a través de ti. Y entonces eres capaz de crear. ¿Con qué? Con la divinidad. Ese es el sacerdote. Y pongo a la sacerdotisa a propósito. Y el resto todo era en masculino. Y aquí a propósito calzo la parte femenina. ¿Por qué? Porque han querido eliminar el divino femenino en la humanidad. Se la han querido cargar. Porque ahí está todo el poder co-creador. La mujer tiene el poder creador, que no les interesa. Y el hombre tiene la acción. Imaginad cuando un hombre y una mujer de verdad se encuentran. Creación y acción, la bomba. Pura. Magia pura. Vale. La ascensión. A toda leche. O salís del conflicto o no hay ascensión. Tú despierta y sigue cabreado. No hay ascensión. Para salir, aparte del despertar, para que tú asciendas, necesitas salir del conflicto. Tienes que erradicar el dolor de tu vida, tienes que sanarte. Es muy cómodo tener fuera al enemigo. No, es que este es un cabrón, no, es que la otra es una mentirosa, no, es que es un manipulador, no, es que me hace la vida imposible, no, es que... No, deja de mirar con la lupa, ponte en el espejo. Se acabó la estupidez, se acabó la tontería, mírate en el espejo. Olvida la lupa, guárdala en el cajón,
Ahora la lupa no vale para nada, el espejo. Verás cómo empiezas a caminar, verás cómo empiezas a echar a andar, ¿vale? Pero tienes que autoanalizarte, tienes que ver tus sombras, abrazar la sombra, no luchar contra ella, integrarla y vas a empezar a crecer. Y vas a tener que perdonarte, porque vas a tener que perdonar tu ignorancia, vas a tener que perdonar cómo tú consentiste ser vilipendiado y no ser amado y ser abusado y mil cosas más. Cuando entiendas eso, empiezas a caminar y empiezas a salir del conflicto. ¿Qué viene después del conflicto? Pues cosas interesantísimas, porque viene la paz. Casi nadie ha estado en paz aquí nunca, pero la paz es imprescindible para que entre el conocimiento. Si no estás en paz, el conocimiento no entra en ti. Y cuando hablo de un conocimiento, hablo del conocimiento del yo soy, del sabio que hay en tu interior. Si no estás en paz, no hay conexión con la divinidad. La divinidad se retira y no se expresa en ti. Si tú estás en paz, la divinidad se hace presente y empieza la sabiduría innata que hay en ti a manifestarse. Y luego empieza el proceso de ascensión. A partir de ahí, cuando tú sueltas el control y las riendas de tu vida y se lo entregas a tu divino, masculino, femenino, lo que toque, y entonces empiezan a ocurrir cosas maravillosas en tu vida. Ese es el camino de la ascensión. Y es infinito, porque hay infinitas octavas. No hemos hecho más que empezar. No hemos hecho más que empezar. Imaginad lo que viene. Es glorioso. Vale. Vale, gracias porque estaba... Vale. Quiero mostraros esto, para que se os grabe. Sobre todo quiero dejaros un mensaje de esperanza total y absoluto. Confianza total y absoluta. El plan es perfecto, siempre. Aquí no hay error. Hasta las desviaciones que hay en tu vida son perfectas para llevarte al punto en el que estás ahora. Agradece siempre, porque gracias a eso eres la persona que eres hoy día. Y si empiezas un camino de ascensión, vas a ver el valor de todos esos caminos en los que te bifurcaste, en los que aparentemente te equivocaste, incluso en los que el universo te dio un portazo en la nariz para que no siguieras por ahí, porque no era tu camino. No hay casualidad, es todo causalidad, pero a lo bestia. Entonces, fijaros, una vuelta a la galaxia del sistema solar, sabéis que la galaxia tiene como 4 brazos, son 4 espirales que van girando, ¿vale?, sobre un sol central que los mayas llamaron el Hunahunapú y otros lo llaman Alcione. Me da igual, no tengo ni puñetera idea cómo se llamará esa estrella que está en el centro de la galaxia sosteniendo todo esto, ¿vale? Teniendo en cuenta otra cosa, os lanzo así alguna pullita de estas por si os cruje y entonces pues os dejo así temblando un poco. Nos han dicho que solo la vida es en seres orgánicos, la vida también es inorgánica y a veces los seres vivos inorgánicos son muchísimo más sabios que los orgánicos porque viven muchísimo más tiempo. El espíritu de Gaia es impresionante. Si tú tuvieras una experiencia de comunión, Guaco va a hablar de eso después, se te cruje todo, si ese ser magnífico se manifiesta. Si eso es Gaia, ¿qué será el Sol? La releche, y todas las escuelas iniciáticas te hablan del Sol, no te hablan del Sol, te hablan de la luz, que son cosas distintas. Sigue a la luz, porque la luz es un código de información que no puede hackearse. Por eso la luz es tan importante, porque no se puede malinterpretar, no se puede falsear, no se puede hackear, ¿vale? ¿Cómo será entonces el espíritu que mora en el sol central de la galaxia? El recopón, ¿vale? Bueno, 225-250 millones tarda el sistema solar en dar una vuelta completa a la galaxia. Esos son los cálculos de astrónomos. Un yuga es un ciclo de 25.600 años. 25.600 años. Eso es un día galáctico. Un día galáctico dura la friolera de 25.600 años. Vale. Una vuelta a la galaxia son 10.000 días galácticos. Suave. 10.000 días galácticos. ¿Vale? O sea, que esto ha ocurrido en un año galáctico 10.000 veces en Gaia. ¿Vale? Iros preparando.
Esta es la galaxia, ¿vale? Vista, digamos, de canto. Es una simulación, lógicamente. Y eso es lo que hace el sistema solar. El sistema solar va enganchado en uno de esos brazos, y el brazo, a medida que va volando alrededor de la galaxia, va girando sobre sí mismo. Y ese efecto lo que produce en el sistema solar es un efecto en el que el sistema solar sube del plano galáctico, cruza el plano galáctico, baja, cruza el plano galáctico, sube y así sucesivamente. Entonces, desde que está en el plano galáctico por primera vez y lo cruza 2 veces, es decir, lo cruza para abajo, sube y vuelve a bajar, esto es un día galáctico. Esos son 25.600 años humanos. ¿Qué ocurre? Muy simple. De aquí para arriba o de aquí para abajo, me daría igual, hay una energía de día en la galaxia. Y por abajo hay una energía nocturna en la galaxia, porque la creación en la que estamos es dual. Y se expresa y se manifiesta en todo, porque el universo es fractal. ¿Qué nos está pasando? Pues que la humanidad está entrando ahora mismo en la mañana. Estamos entrando en el día galáctico, en la parte del día, del amanecer. ¿Qué quiere decir eso? Simple. La ascensión está garantizada. Da igual la resistencia que opongan estos salvajes, que son una panda de ignorantes, y almas muy poco evolucionadas, y almas que han pactado con la oscuridad. La oscuridad lo único que quiere es aprovecharse de ti. Solamente hay egocentrismo o servicio. Esas entidades están en el egocentrismo. Y están en el egocentrismo de otros. Y no se dan cuenta. Son los más cautivos de entre los cautivos, aunque creen que los cautivos somos nosotros. Ponte al servicio y estarás del lado de la luz. Vale. Cogeros el pulso. En la muñeca, en la carótida, simplemente sentir el corazón. Inspirar despacito, hacer una inspiración muy larga y una exhalación muy larga. ¿Podéis sentir el corazón? Me imagino que sí, con toda claridad. El cuerpo es el vehículo en el que se expresa tu ser divino, aunque no te lo parezca. La conexión con el ser divino está a través del corazón y de la respiración. Si tú quieres tener respuestas sobre ti, si tú quieres formular preguntas sobre ti, si tú quieres empezar tu camino de soberanía, esta es la puerta. El corazón y una respiración calmada. Eso te saca de gamma inmediatamente, te lleva a alfa. Este es el camino. Gracias. No sé si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, Ferran, rápidamente antes de irnos a comer. Te volvería a dar un fuerte aplauso. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.